Siempre nos decían, ¿te acordás? Cuando estábamos con las inundaciones, nos decían, siempre que llovió, paró. Vos querés decir que el gobierno de Kirchner va a durar, para mí, 2 años más, o sea que 2 años son muy duros. ¿2? Y esa pinza... ¿Te parece? ¿No son 2, 3? ¿Cuántos son? No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar. No sé qué va a pasar. Hay un señor que se llama Cobos, ¿no? ¿Eh? Sí, radical es la hora, dice ¿no? Que es un señor que anda radical por ahí. es la hora. Sí, dice que es vice. Sí. Después de esto, Luis Zamora estuvo en el programa Tres Poderes y condenó los dichos de Biolcati y Grondona. Lo curioso fue que si bien los conductores del ciclo coincidían en el repudio, el Zócalo se hizo el sota y no solo que no cuestionó ni a la sociedad rural ni al programa de Grondona, sino que tampoco remarcó, como se hace habitualmente, ninguna declaración textual de Zamora criticando a este sector opositor y golpista. Por el contrario, la crítica de Zamora estaba acompañada de distintos zócalos genéricos que nada tenían que ver con el tema. ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión? Nosotros tenemos diferencia ante este diálogo, ante esta situación. Sí, yo le daría importancia. Biolcati es un hombre que es un factor de poder, un factor de poder económico, no tanto con sus relaciones con los militares, eso no me preocupa porque no veo esa posibilidad. Pero le daría importancia. Se montan sobre ese desprestigio personajes como antidemocráticos, como Grondona y como Biolcati, de una institución además de una larga tradición antidemocrática como la sociedad rural. Ahora, lo que a mí más me preocupa, porque como no veo su vinculación con los militares, me preocupa que dirigentes políticos como Carrió u otros de más o menos de ese mismo sector, de la oposición, se sientan con Grondona al día siguiente. Carrió es como un mueble en el programa de Grondona, está todos los domingos, como parte del decorado. A mí lo que sí me preocuparía, no dejarlo pasar, y me preocupa además que sigue actuando como si fuera un demócrata. Van los dirigentes que dicen ser demócratas, que recurren al voto popular y no le cuestionan nada. Para estar en composé con el señor Zócalo, que ya no sabía qué dato intrascendente poner para zafar de pegarle a Biolcati y a Grondona, el periodista Gerardo Rosín saltó en defensa de su ex jefe. Yo ahí tengo que decir algo, ¿no? Yo trabajé con Grondona, con lo cual me siento un poco incómodo en la conversación, porque debo decir que ninguno de los que estábamos ahí tuvimos que esconder que estábamos en las antípodas ideológicas de Grondona en la mayoría de los temas. Es justo decir que es un ámbito donde se puede pelear con el tipo. Nosotros hemos tenido debates muy encendidos ahí y lo hemos hecho con libertad. Ya, han tenido muchos debates encendidos con libertad. Con libertad Lamarque. Mariano, estamos aquí en la mesa ya de los estudios con distintas opiniones. Vamos a escuchar distintas voces. Teniendo en cuenta que, bueno, la opinión del equipo periodístico de La Clave ya estuvo plasmada, ¿no? Estamos en contra de la guerra. No, yo no estoy de acuerdo con Fernando que haya dicho que hablaba en nombre del equipo. El equipo es pluralista, Fernando. Estoy completamente de acuerdo. Lo que digo es que el equipo acá había charlado previamente eso, pero por supuesto que lo que dije lo dije en nombre mío pura y exclusivamente. De ningún modo nos hubiéramos atrevido a hablar por usted, pero bueno, en todo caso, disculpe en nombre de los tres la generalización. Bueno, en el último bloque yo voy a hacer mi análisis y les anticipo que no va a ser un análisis emocional, a favor de este o a favor de aquel, sino que les voy a contar las cosas como en la verdad son, nos gusten o no nos gusten. Y ahora que pasó de Guatemala a Guatepeor, Rosín sigue en busca del título de empleado del mes. Esta es una carta de la ciudad de Pergamino que dice del episcopado latinoamericano y del Caribe. Una carta con el sello papal. Yo no traje los anteojos. ¿Podrías leer este párrafo? Porque... Después me contás que leí, Bueno. Ocurre que existe la posibilidad de que el colombiano Francisco de Narváez se postule por un cargo público en las próximas elecciones de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros creemos que todos los cristianos debemos saber que este señor multimillonario tiene fuertes lazos con los carteles de la droga de Medellín, Colombia, desde donde apareció en la Argentina con cientos de millones de dólares de dudosa procedencia. Contame que leí. ¿Qué es una carta? Es una carta que le comenzó a llegar a vecinos, en este caso de Pergamino, que sacan la dirección
con sobre, con el sello papal, etcétera, y hay miles distribuidos en la provincia. Entonces prestamos atención. Después, el diario Crónica lo menciona, se está preparando una operación en contra de Narváez. ¿Qué hice yo? Lo que ahora esta carta, ¿quién la financia? Bueno, alguien la está financiando. Bueno, recordemos que el tema de la patria azucarera comenzaba esa discusión acerca de si era o no era importante que la presidenta haya tomado esa discusión y le haya contestado a Biolcati, ¿no? Decían ahí, algunos periodistas decían, no, me parece intrascendente. Bueno, así comenzó la discusión. No sé cómo lo viste, Adriana. Yo lo vi acá. ¿Lo viste acá? Yo lo vi acá. Sí. El primer informe lo vi acá, le comentaba a él que yo lo llamo Salvador. Porque no es Allende, pero le digo Salvador. Porque me parece un nombre muy emblemático, no sé. Y mirá que estoy con gripe, ¿eh? Mirá que estoy con gripe. Yo lo vi acá y me pareció extraordinario porque lo repitieron y después lo levantaron los otros medios. Y a mí, claro, obviamente por una cuestión de generación no me causa ninguna alarma rara, extraña. Me parece lógico que se diga esto y que lo digan en ese ámbito. Lo que no me parece lógico es que no lo pasen más seguido otros medios. Claro, claro. No, porque realmente es muy grave. Es muy grave. Sobre todo con todo lo Además, el cinismo es muy grave. Más allá del contenido de lo que se está diciendo, esa mirada cómplice de otras épocas es muy grave. Orlando, también las cosas que estaba diciendo Zamora, que ninguna era levantada en el Zócalo, era impresionante. Sí, es impresionante eso. Imagínate todas las cosas que vemos como consumidores de noticias, que no nos enteramos si no tenemos esta doble lectura de los hechos. Y hay algo interesante, me parece ahí, en el caso de Rosín, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Rosín es interesante. No, claro, es simpático. Claro. Ahora, ¿hay necesidad de ser alcahuete públicamente? ¿Pero por qué lo decís? No dije nada, digo, se me ocurrió la palabra alcahuete porque en el barrio uno decía, ¿qué alcahuete? Y uno decía, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? No hay ninguna necesidad. De todas maneras, convengamos que cualquiera que estuviese trabajando en el programa, en el canal de Narváez, le tenía que preguntar en ese momento periodísticamente por esa carta, ¿o no? Sí, pero leerla... No, bueno, se había olvidado los anteojos, no sean mal. Claro, puede ser. No sé. Es verdad, se había olvidado, no lo pasamos hoy, pero se había olvidado los anteojos, sí. ¿verdad? Al margen de este punto... Es verdad, me dijo, no traje los anteojos. Dijo, no, ¿podés leer ese fragmento? No, está bien. Me pareció muy interesante lo que dice Zamora, finalmente, que es la de... Bueno, nosotros como políticos también tenemos que saber a dónde vamos. Sí. Y si todos los políticos empiezan a ver a dónde van, una de las consecuencias muy lógicas que puede pasar es que un programa periodístico como el de Mariano Grondona empiece a vaciarse justamente de políticos, digamos. Sí, y eso es correrlo finalmente del lugar periodístico a una persona que claramente no está en el lugar del interés común o general, sino que está más bien defendiendo intereses. Claro, yo te diría, Luciana, para ser más cínico y más realista, es que la mayoría de los políticos que se pasean por el programa de Grondona, aun cuando me toque algún político que sea que tenga simpatía por él, yo voy a hacer un juicio general, coinciden con casi todo con Grondona. Es decir, coinciden en casi todo, se pasean porque en el fondo los grandes medios son digamos, donde se monta toda la oposición para tener una tribuna permanente. Basta pasar el zapping un domingo a la noche, todo lo que ocurre un domingo a la noche en la televisión argentina. Es muy interesante ese fenómeno. Yo creo que la gente lo sabe. Yo creo que la gente lo sabe. Ustedes saben que de patria azucarera no se escapa nadie, ni siquiera